Bueno, pues otra vez bienvenidos y bienvenidas a este webinar, Biometría en el Trabajo, Solución Necesaria o Dato de Más. En esta sesión de hoy nos invita a reflexionar sobre un tema que en ocasiones pues ya damos por sentado, que es pues qué información necesitamos recopilar realmente, para qué la vamos a utilizar y si el nivel de detalle que solicitamos es proporcional al objetivo que buscamos alcanzar. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a centrar esta reflexión en un caso muy en específico, que es el uso y la recopilación de datos biométricos. Y pues bien, para guiarnos en esta conversación nos acompaña el día de hoy Gustavo Montaño, quien es abogado especializado en privacidad, protección de datos personales, ciberseguridad y cumplimiento normativo. Cuenta con una sólida trayectoria en los sectores público, privado y académico, destacando su experiencia en el INAI, Scotiabank México y como socio fundador de DPC Abogados. Actualmente preside la Comisión de Protección de Datos Personales y Seguridad de la Información en la Universidad Anáhuac, México, además de participar como conferencista y articulista en temas de privacidad, gobernanza de datos y seguridad de la información. Y pues bueno, Gustavo, gracias por estar aquí, por acompañarnos y traernos esta información muy importante para todos los que nos acompañan el día de hoy. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes ya. Pues al contrario, muchísimas gracias por la invitación y es un gusto estar aquí con todos ustedes. Y justo creo que es un tema muy relevante, sobre todo por una reforma que hubo este año. Entonces, es un tema que está causando ahorita mucho auge, sobre todo por saber si se necesita o no un dato biométrico, pero pues estamos aquí como para resolver todas las dudas que tengan, ¿no? Y si no, pues ampliar las dudas que todavía tengan. Sí, por favor. Entonces, también, si tienen, sobre todo, todas sus dudas van a ser, respondidas. Si cualquiera que tengan, por favor, en el chat, háganoslas saber para que en su momento Gustavo nos las pueda responder en su momento. Para que esto sea, dinámico en su momento y, pues, va. Te cedo el control, Gustavo, y los controles son tuyos. Así, Perfecto, muchísimas gracias. a ti. Bueno, vamos a empezar. Digo, la pregunta es clara, ¿no? En este caso, el tema aquí es entender esta pregunta de saber si la biometría en el trabajo se necesita, ¿no? O si es un dato de más. Y mucha gente cree que es una pregunta a lo mejor muy tecnológica, pero también tienen connotaciones jurídicas y sobre todo en temas organizacionales, ¿no? Es importante conocer cuándo está justificado utilizar la biometría en el trabajo y cuándo estamos recopilando un dato de más, ¿no? La idea es no saber si la biometría es buena o mala en ciertos casos o en casos específicos, sino que el objetivo es generar elementos de que ustedes puedan determinar si tienen todos los controles de seguridad o controles organizativos o normativos que permitan identificar si la biometría o el dato personal que ustedes están recolectando pues cumple con su finalidad y si es necesario y si al final pues ustedes pueden ser acreedores de algún tipo de multa, ¿no? O en su caso pasar algún tipo de aplicación por parte de la autoridad de protección de datos personales, ¿no? En este caso, bueno, como les comentaba, pues el problema no es solamente tecnológico. Uno de los puntos muy importantes que se basa en la autoridad es conocer si la información que estamos recolectando eh, para cualquier finalidad, y específicamente, por ejemplo, en este caso, un biométrico para una relación laboral, es conocer si es necesario el dato, ¿no? O si está justificado. No es lo mismo que una empresa pueda tener una finalidad para la recopilación de un dato, a lo mejor un biométrico para el acceso o para el pago de algunas prestaciones o para el acceso a una zona restringida, ¿no? En este caso, las finalidades sí tienen una suficiente razón de ser y es lo que le dan el peso a la necesidad de la recolección del dato personal, por ejemplo, en este caso del biométrico, ¿no? Un ejemplo es que pues, registrar la hora de entrada puede ser necesario, ¿no? Eh, pero lo que hay que demostrarse en este caso es por qué necesitamos convertir el biométrico en una credencial, ¿no? En una parte del cuerpo, en una credencial que nos permite identificar o le permite identificar al trabajador, al empleador, quiénes somos, ¿no? A lo mejor existen otros medios menos restrictivos, como puede ser a lo mejor una tarjeta, un código personal, una aplicación en algún dispositivo,
o a realizar algún tipo de validación que nos permita identificar a través de dos métodos de autenticación quiénes somos, ¿no? O que decimos ser quiénes somos, ¿no? Por eso es importante que la decisión, al momento en que instalamos los lectores biométricos, ya sea faciales o dactilares, pues no comienza en ese momento, ¿no? Sino que la decisión comienza antes de la contratación del proveedor, diseñar dónde va a estar esa base de datos, los controles, los sistemas de seguridad, eh, si se necesita o no el consentimiento, que es un punto muy importante que vamos a ver un poco más al rato. Y es ahí cuando la organización se empieza a dar cuenta que realmente no solamente se trata de poner un checador y ya, ¿no? Sino que eso debe ir acompañado de otros controles y de otras medidas de seguridad que impactan no solo al trabajador, sino también a la empresa, ¿no? Y que al final, si bien el trabajador podría considerarse que obligatoriamente necesita o requiere poner su biométrico, ya sea el facial o el dactilar, en un aparato, lo cierto es que la empresa no se está dando cuenta que podría meterse en un gran problema y que le puede salir muchísimo más caro que cualquier problema laboral, ¿no? Bueno, antes de elegir la biometría, es importante que nos hagamos estas 4 preguntas, ¿no? La primera es, ¿qué problema existe? No, en este caso no basta con afirmar que queremos mejorar el control, ¿no?, de nuestros trabajadores, sino que también debemos describir el problema concreto, la frecuencia, si existen algún tipo de consecuencias y sobre todo conservar la evidencia que demuestre que realmente ocurre ese problema, ¿no? La segunda pregunta es, ¿qué datos se generan? En este caso, sí es importante distinguir si obtenemos una muestra original, qué tipo de características estamos extrayendo, si la información se convierte en una plantilla matemática, si hay algún tipo de resultados en la composición de la información, si el dato se genera solamente cuando hay un acceso o se genera una bitácora completa respecto a alrededor de ese dato, ¿no? Que ese es un punto muy importante, porque cada uno de los elementos que se van generando es un elemento tanto de prueba que puede ser en nuestro beneficio o en nuestra contra, ¿no? La tercera pregunta es conocer qué alternativa funciona mejor, ¿no? En este caso, la comparación debe incluirse dentro de las alternativas que tengamos que persigan la misma finalidad, que es un punto muy importante, y no existan como opciones que sean algún tipo de opciones como débiles, por ejemplo, ¿no? Al rato lo vamos a ver, existen algún otro tipo de métodos como tarjetas, códigos dinámicos, aplicaciones, validación con dos tipos de elementos, que son cosas muy raras que en México no pasan todavía, o a lo mejor tener algún tipo de plantilla biométrica que tenga algún cierto tipo de control, tanto de seguridad física, técnica y administrativa, que permita reducir el riesgo, que es un punto muy importante que la autoridad verifica al momento en que realiza algún tipo de investigación o verificación, cuando conoce o alguien denuncia que se está tratando de un dato personal que no debería o de manera que vaya en contra de la ley, ¿no? Y la cuarta pregunta es también una pregunta con respuesta muy importante, es ¿qué podemos demostrar, ¿no? En este caso, la organización o la empresa necesita siempre tener una evidencia sobre la necesidad por qué recolectó ese dato, si hay medidas de seguridad, los tiempos de conservación de la información. En este caso, ¿cómo es posible a lo mejor atender algún tipo de derecho de acceso, rectificación, cancelación, oposición? Si se trata a lo mejor de algún tipo de mecanismo que implique decisiones automatizadas, pues generar que existe algún tipo de supervisión humana en este aspecto, ¿no? Y en su caso, pues tener una capacidad de corregir errores ante algún tipo de incidente, tanto incidente que implique alguna fuga de la información o en su caso algún tipo de incidente que implique que la información se recolecte o se administre de mala calidad, ¿no? Eh, es importante precisar, digo, recuerdo con la reforma del 1 de mayo del 2026, que ahora a las empresas se les requiere tengan un registro electrónico, ¿no? Sin embargo, perdón, esta reforma es de la Ley Federal del Trabajo. Eh, Sin embargo, el registro electrónico no significa o no dice en ninguna parte que deba ser de manera biométrica. Ese es un punto muy importante, porque si bien la ley te dice qué, no te dice cómo. Eso, evidentemente, hay que analizarlo conforme a un criterio de necesidad que vamos a ver un poco más adelante, pero
es importante que sí tengamos en cuenta que la ley nunca, en este caso, nunca dice cómo debemos recolectarlo, ¿no? Porque sí, muchas empresas se han acercado conmigo y me han dicho, bueno, entonces la forma más rápida y más cómoda es la recolección biométrica, ¿no? Tanto de huella como de cara, que a lo mejor puede que sea así algo más fácil o muy sencillo, sobre todo porque el registro o el pase del dato se hace en menos de un segundo, ¿no? Pero bueno, esta reforma que les comento sí establece la obligación como tal de las empresas o de los empleadores a tener un registro electrónico de la jornada laboral. Eso es un punto muy importante de cada uno de los trabajadores, tanto con el horario de inicio como el horario de finalización, ¿no? Y esta reforma también prevé que, que se debería proporcionar a la autoridad cuando sea requerido por esta, en este caso, bueno, es la Secretaría del Trabajo y de Previsión Social, va que determinen el ámbito de aplicación o de excepción, ¿no? Sin embargo, pues habla de este documento respecto a generar excepciones o condiciones, pero nunca va a señalar qué sí medio se podrá ocupar, ¿no? Aquí lo relevante de esto es que, como les comento, no hay ningún requerimiento que diga que el registro debe ser por huella, reconocimiento facial, de iris o de una voz, ¿no? Y tampoco nos impone la generación de algún tipo de proveedor o algún tipo de dispositivo en específico, ¿no? Entonces, sí es importante que distingamos que existe la obligación legal de ese registro electrónico, pero no incluye por sí sola una autorización para tratar o utilizar los datos biométricos de los trabajadores. Eso es algo que debemos tener en cuenta en todo momento, ¿no? Existen cuatro finalidades, que es un punto muy importante y sobre todo en tema de protección de datos personales, porque uno de los criterios que habla de los datos personales es el principio de proporcionalidad, que señala que debemos ocupar los datos necesarios y proporcionales para cumplir con la finalidad que vamos a alcanzar. En este caso, si no, si encontramos algún medio menos invasivo, intrusivo por parte a la privacidad de los trabajadores, tendremos que ocupar ese medio, ¿no? Por ejemplo, si a lo mejor consideramos que existe algún medio, no sé si sigue habiendo mi presentación, sí. No sé si, por ejemplo, si utilizamos algún medio de biométrico, por ejemplo, facial, podremos considerar que el menos intrusivo a la finalidad de la jornada laboral puede ser algún tipo de checador con alguna tarjeta electrónica, ¿no? Pero bueno, en este caso es importante que al principio tengamos estas cuatro finalidades, que no debemos distinguir, son finalidades totalmente distintas, y eso hace que la necesidad vaya cambiando, pero también no solo la necesidad, sino también el riesgo, ¿no? Una de las primeras finalidades respecto a una relación laboral es el registro de la jornada laboral, ¿no? Que hay que determinar cuándo inicia y cuándo es el fin del tiempo del trabajo, ¿no? En el segundo es la asistencia, que acredita la presencia o la comparecencia de una persona en un lugar determinado, ¿no? Pero eso no hace que inicie una jornada laboral como tal, ¿no? La tercera también implicaría el acceso a un lugar determinado o un inmueble o también la salida de una persona. Pero igual justo esto no habla de una jornada laboral, sino únicamente el acceso a una persona en un lugar determinado, ¿no? Y la tercera es el monitoreo de una persona respecto a observar la conducta o una actividad o, por ejemplo, la productividad de una persona, ¿no? Que también existen aplicaciones para eso que determinan cuánto tiempo van trabajando o cuál es la productividad de una persona de acuerdo con la tarea que tenga asignada, ¿no? En este caso, las finalidades pueden relacionarse, pero no son equivalentes, que es muy importante, ¿no? Todas, como podemos ver, están relacionadas con una actividad eh, que van con el objeto de cumplir una relación laboral, pero no quiere decir que todas esas finalidades sean distintas, sean iguales, ¿no? Porque pues una persona puede entrar a un edificio, pero todavía no iniciar su jornada laboral, ¿no? O también puede iniciar sus labores como tal, pero a lo mejor puede ser a lo mejor en un medio remoto y no tiene que pasar por un control físico. Y de este mismo modo, pues podría ser que esté en una zona de exclusión. O también, como en mi cuarto punto, podría ser que el monitoreo implique únicamente la realización de una actividad en específico, que sí implique la generación de resultados. Y eso pues implicaría un monitoreo de qué es lo que está haciendo un trabajador, ¿no? El tema aquí es que confundir estas cuatro finalidades sí podría producir riesgos de inexactitud respecto a qué datos personal vamos a recolectar y sobre todo si
existe una necesidad concreta, ¿no? Que al final es importante que nosotros tomemos en cuenta que nosotros tenemos que demostrar la necesidad de por qué estamos recolectando ese dato personal relacionado con una de esas finalidades. Y es muy importante porque al final es lo que juzga la autoridad. Gustavo. Sí, Tenemos unas preguntas y sí, 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 sí. perdóname que te interrumpa. Heredia, digo, Heredia Rodrigo de Jafra dice, ¿esto aplica para niveles administrativos y operativos? ¿Y qué pasa con las personas que están en, pues, home office, teletrabajo? Bueno, respecto a la primera pregunta, no, o sea, esto no distingue, ¿no? Entonces, no, hay un principio de derecho que dice donde la ley no distingue, no habrá por qué distinguir, ¿no? Entonces, no es necesario que, dependiendo de la categoría del trabajador, tengamos algún tipo de biométrico, ¿no? Hay empresas que sí lo hacen porque consideran que, pues al final a lo mejor son personas de confianza, pero pues es igual, dependerá de la necesidad de cada una de las empresas de determinar qué trabajadores sí podrían checar o qué no, ¿no? O en su caso, qué medio utilizarían para el tipo de jornada, ¿no? O para identificar la jornada. Hay un punto muy importante porque justo, lo vamos a ver más adelante, hay algunos casos en los que sí se podría justificar a lo mejor la toma de algún biométrico, por ejemplo, en los lugares de acceso donde hay algún tipo de material radioactivo o armas, por ejemplo, y solamente puede tener acceso a ciertas personas, pues es importante que esté en control que implique o que vaya de la mano con el riesgo que estamos tomando, ¿no? Entonces, a lo mejor eso pues sí podría ser válida, ¿no? Pero a lo mejor considerar que existe un riesgo en la jornada porque consideramos que alguna persona pueda pasarse alguna credencial o pasársela a su compañerito para que pase lista por esta persona, pues a lo mejor, como dice la ley, pues habría que buscar otro medio menos restrictivo a la privacidad o invasivo a la privacidad, ¿no? ¿Cuál era la otra pregunta? Sí, dice, Jesús Mendoza nos comenta, mi giro es brindar servicios de cuidado y acompañamiento a domicilio. Mis cuidadores están y llegan directo a los domicilios. En este caso, ¿de qué manera puedo ser más viable? ¿Cómo puede ser más viable llevar este control? Vale, en este caso, por el tipo de actividad que está realizando, a lo mejor, digo, por ser a lo mejor una sola persona que realiza esa actividad laboral o de trabajo, no sé, tener algún tipo de, algún Excel o algún registro que tenga con un formulario que permite identificar horas, ¿no? O también con la presencia de una tarjeta digital, ya existen algunos dispositivos que a lo mejor pasando el celular o una tarjeta NFC permite identificar que se inicia, que es una persona como tal, que es la personalidad titular de la tarjeta, y dos, que está pues cumpliendo con su hora laboral, ¿no? Entonces, creo que en este caso, a lo mejor, como no es un área de seguridad o que implique un riesgo o que tenga algún riesgo en respecto a que la información no sea fidedigna, no sea de la persona que dice ser quien es, la tarjeta, o sea, que se presta la tarjeta, pues ese medio podría funcionar, ¿no? Y no sería tan invasivo y en su caso, pues es proporcional a la actividad que se está realizando. Ok, tal vez sea como en el mismo caso que nos comenta Miguel Ángel, que es pues que aplica con operadores o choferes, porque también nos comenta que pues tiene personal de fuerza de ventas que está en campo, pues en calle, y pues que no llega tal cual a una oficina, ¿no? Sí, y en este caso, por ejemplo, creo que a lo mejor podría funcionar si son, por ejemplo, choferes o así, el hecho de que se tenga en los dispositivos, por ejemplo, no sé qué tipo de choferes sean, ¿no? Pero existen ya aplicaciones justo para identificar ciertas características de los autos en cuanto a la capacidad de manejo, tiempo, velocidad, y eso, pues ese registro de a lo mejor de a qué hora se prende o a qué hora se inicia un viaje o a qué hora termina un viaje, pues eso podría funcionar también, ¿no? Y ya no implicaría un medio tan restrictivo como o tan invasivo como la parte de un biométrico como tal. Sí, justo también hay otro comentario que nos cuenta Narda, que dice que ellos cuentan con aplicaciones móvil para el registro de entradas y salidas y con GPS. Sí, aquí aguas, porque justo hay que distinguirlo, ¿no? A lo mejor en tema de choferes o de conductores o de mensajeros, la actividad laboral sí podría ir relacionada a algún tipo de aplicación, ¿no? O sea, si lo vemos a lo mejor un poco de manera muy, o bueno, muy burda el tema de Uber o Didi,
pues bueno, la aplicación te va a decir exactamente cuándo inicia un viaje, cuándo termina, dónde estás, la distancia y todo, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, si son empleados que tienen que estar dentro de una oficina, de una zona, el hecho de que se tenga alguna aplicación ya iría un poco más, sería un poco más invasivo a la privacidad, ¿no? Porque no necesitas conocer dónde está una persona, ¿no? O, por ejemplo, no necesitas recolectar el biométrico. O sea, uno de los análisis que llegué a hacer este año justo fue de una aplicación en la que una empresa buscaba generar, bueno, generó la aplicación, de hecho, y al momento que la genera para sus trabajadores, no solamente recolectaba el GPS del teléfono ni de la persona, sino que también solicitaba una prueba de vida como para poder iniciar la jornada laboral o por lo menos marcar la hora de entrada y la hora de salida a través de un dispositivo móvil, ¿no? Pero justo hay que identificar cuál es la necesidad real, ¿no? Que es algo muy importante. Y si existe otro medio menos invasivo a la privacidad que cumpla con la misma finalidad o con el mismo objetivo, ¿no? Si existe algún medio menos invasivo, hay que tomarlo, porque eso justo es lo que analiza la autoridad. Verifica si la recolección de ese dato era proporcional, si no era excesivo, y si ve que sí lo es, te multa, ¿no? Y en este caso, uno de los puntos también que vamos a ver es, en estos casos, por lo menos en México, un dato personal, por ley, no se considera un dato personal sensible, ¿no? Pero eso sí depende de ciertos tratamientos o de ciertas finalidades, ¿no? A lo mejor para el sistema financiero, ya ven que para abrir una cuenta ya te piden tu cara y que hagas movimientos y digas algunas palabras, pues el hecho de que esté relacionado con tu patrimonio, pues sí podría indicar que es un dato personal sensible. Y aquí el riesgo no es que solo sea sensible, ¿no? Sino que en materia de protección de datos personales, cuando son multas, si es considerado un dato personal sensible, la multa aumenta un 50% más, ¿no? Entonces sí es importante que se analice caso por caso, sobre todo la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad de recolectar ese dato para una finalidad, ¿no? O sea, sabemos que a lo mejor la finalidad sí es la jornada laboral, ¿no? Pero las condiciones como tal sí implican la necesidad, ¿no? Y un riesgo en específico que hay que evaluar caso por caso. Entonces, en este caso, a lo mejor en tema de conductores sí podrá prestarse que sea necesario una aplicación donde permita checar la hora o finalización de viaje, pero no para una persona que tenga una aplicación porque aparte en su propio dispositivo, ¿no? Que ese es otro aspecto muy importante, que en este caso, si se va a checar a través de un dispositivo celular que se pretende que el trabajador lo tenga todo el tiempo, en este caso tiene que ser un dispositivo de la empresa, ¿no? No puede ser a través de un dispositivo personal. En este caso, si bien en México no ha habido ninguna resolución tan específica, lo cierto es que en Europa, en este año, o sea, de los últimos 12 meses para acá, sí ha habido ciertas restricciones a que los empleadores tendrán que dar los dispositivos, en este caso de tanto checadores o cualquier tipo de herramientas, ¿no? Que implique algún tipo de recolección de datos personales. No sé si hay otra pregunta. Sí, hay dos más. ¿Quieres que te las Sí, diga porfa. o sí? Ah, ok, va. Sí. Bueno, Adrián nos pregunta, ¿los colaboradores pueden interponer una demanda si consideran que se está pidiendo un dato excesivo para la gestión que demanda la ley? Pues mira, como Sí. demanda, no como tal, existe más bien un procedimiento que es el de, que es un procedimiento de investigación por parte de la nueva Autoridad de Protección de Datos Personales, que es la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Si alguien considera que una empresa está recolectando un dato personal de manera excesiva o no proporcional o que no cumple con las características que vienen en la ley, que ahorita las vamos a ver, puede presentar una denuncia, ¿no? Aguas porque hasta las denuncias pueden ser anónimas, ¿no? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado con las empresas porque no es que sepan qué trabajador les va a denunciar, ¿no? Sino que cualquier persona que tenga conocimiento, ya sea trabajador o alguien conocido, o que sepa que solamente pasa eso, habría que presentar una denuncia ante la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno y solo basta con decir qué empresa es, su domicilio, identificarla y decir qué es lo que está pasando. Ya en este caso la autoridad inicia la investigación, hace requerimientos, en su caso hace visitas de verificación tanto a los biométricos como para conocerlos, pero también
solicita acceso a los sistemas, ¿no? Para ver cómo se está recolectando, cómo se está guardando la información, si no hubo vulneraciones, ¿no? Y el hecho de que por una denuncia, por conocer que hubo un dato personal maltratado, a lo mejor podría implicar una multa todavía un poco mayor porque no estamos cumpliendo con el resto de los principios y obligaciones que establece la ley. Entonces, en general, pues existe ese procedimiento. Ok, y bueno, aquí Isidro Perde nos comenta que podría ser con la aplicación un dispositivo asignado por el patrón y hacer el registro al momento en que inicia las funciones, decidiendo tener activo o no el GPS. Nada más eran comentarios, en realidad. Sí, 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 no, y justo está bien, pero sí, recuerden que siempre tiene que ir encaminado a una finalidad y debe ser proporcional y necesario, ¿no? Si no se puede, a lo mejor esa parte de desactivar el GPS, pues es proporcional, ¿no? Pero a lo mejor recolectar el biométrico, pues no sería proporcional si a lo mejor la persona está trabajando en su casa, ¿no? O sea, ¿cuál sería el riesgo de que la persona, no sé, se fugue a otro lugar o, bueno, que sí los hay, ¿no? Pero a lo mejor que exista alguna, no sé, alguna duplicidad en cuanto a que esa otra persona quiere estar registrándose por ella, ¿no? Entonces sí es importante que antes de identificar qué mecanismo vamos a ocupar para el registro, identifiquemos esa necesidad. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Si no llegaron otras dos. Tú dímelas, por favor. Ok. Es decir, en México forzosamente el empleador tiene que darte un dispositivo móvil para poder checar o es posible mediante tu celular personal. Si el objeto de la empresa es que cheques a través de un dispositivo móvil, tendrá que darte uno, ¿no? No puede ser uno personal. O sea, eso es muy común en muchas empresas y estoy hablando de bancos, aseguradoras, hospitales, empresas grandes aquí en México que no ven esa parte y que creen que porque son sus trabajadores pueden ordenarles instalar una aplicación en su celular. No, eso no pasa. No, no debería de pasar. Y eso sí implica una multa muy grande porque no solamente, ya hasta ahí sí te podrá hacer por el tema laboral también, por el tema de que no te están dando las herramientas, sino que también ya autoridades en Europa, es un criterio en el que señala que en tema de datos personales no podrías recolectar, el empleador no puede recolectar datos personales a través de dispositivos personales, ¿no? Entonces, forzosamente sí tendrá que darlo, siempre y cuando exista la necesidad de tener un dispositivo por parte del trabajador, ¿no? Si no hay, no hay esa necesidad, pues tampoco el propio dispositivo, aunque sea de la empresa, sería válido, ¿no? Ok, y bueno, Narda nos había comentado que es demasiado excesivo eso. Lo considera que un término muy amplio, en realidad. Es que sí, sí es amplio, pero justo hay que aterrizarlo a cada uno de los casos, ¿no? Uno de los criterios que permiten identificar si es excesivo o no es el principio de proporcionalidad, ¿no? Este principio de proporcionalidad que está establecido en la Ley de Protección de Datos Personales se indica que solamente podemos ocupar los datos, los mínimos y los necesarios para cumplir con nuestra finalidad. Y justo se reglamenta a través del principio de minimización de los datos. ¿Qué quiere decir? Si tú puedes cumplir una finalidad con los menos datos posibles, tienes que hacerlo. Y es más, es tu obligación recolectar los menos datos posibles. Y si existe otro medio menos invasivo a la privacidad, tienes que optar por ese, ¿no? Por ejemplo, o sea, el hecho de que existe biométrico, ¿no? Sin decir qué empresa o qué actividad se está realizando. Si la empresa está recolectando un biométrico facial de una persona, a lo mejor dentro de no sé, de un campus de universitario, por ejemplo, ese dato, o sea, a lo mejor existe otro medio menos invasivo para cumplir con tu finalidad. Si tu finalidad es identificar cuándo inicia y cuándo termina la jornada laboral, existen otros medios menos intrusivos, ¿no? Por ejemplo, alguna tarjeta de proximidad, el uso de, no el biométrico facial, pero sí el del dedo,
o a lo mejor tener algún código de seguridad en algún aplicativo, en algún dispositivo. No sé si lo recuerden antes, había hace como 20 años o 15 años, que ponías un numerito dentro de un checador y te daba acceso, ¿no? Que a lo mejor ese sería un código que sería menos intrusivo. O sea, recuerden que también que un dato biométrico, una de las características muy importantes y muy peligrosas también de un dato biométrico es que es un dato que no se cambia, ¿no? Una contraseña, un código, un correo electrónico, un número telefónico, pues podrás cambiarlo, ¿no? A lo mejor necesitas otras acciones, por ejemplo, un número telefónico para cambiarlo, pero al final cambia. El hecho de que tú recolectes o un dato biométrico facial por sí solo, pues no cambia, ¿no? O sea, a lo mejor mi cara puede cambiar, puede ser más gorda, más flaca, o a lo mejor me hago una operación, pero los sistemas biométricos están capacitados para identificar cierto porcentaje de mis rasgos fisiológicos, que eso nunca va a cambiar, ¿no? A menos que sea una cirugía extrema que haga que por lo menos el 90% de mis rasgos cambien. Entonces, el hecho de que a lo mejor una actividad es excesiva, más bien hay que buscarlo de manera al revés, ¿no? Buscar que los datos sean los mínimos que estés recolectando. Una fórmula que me gusta ocupar mucho para a la gente que asesoro es, si tú puedes quitar ese dato en esa finalidad y esa finalidad se sigue cumpliendo, ya sea a través de ese medio u otro medio, quítalo, ¿no? Y eso hace que si lo pudiste quitar y sigues cumpliendo, ese dato significa que sí fue excesivo, ¿no? Porque no estás cumpliendo con ese criterio de minimización de los datos. Yo no sé si tengan alguna otra duda. No, por el momento ya, ¿No? son todas. Perfecto. Entonces, adelante. Mm. Bueno, en esta parte de la plantilla biométrica es importante identificar cómo se construye, ¿no? Porque a lo mejor todo el mundo cree que se tiene la cara de una persona y no es así, ¿no? Pero eso también lo hace un poco más riesgoso, ¿no? En este caso, se construye por 4 capas, ¿no? La primera es la capa de la captura, en donde pues se captura la imagen del rostro, la impresión de la huella o la grabación de voz, ¿no? En ciertos casos, ¿no? Pero en este caso, la segunda capa, el sistema ya extrae cierta información, ya sea puntos o características relevantes, ¿no? Y a partir de esa extracción de esos puntos específicos, ya el propio sistema genera plantillas, ¿no? Que es la forma en cómo se conserva o cómo se convierte tu imagen como tal en ciertas características alfanuméricas o ciertos algoritmos que permiten identificar que una fila de números de más de 250,000 características o caracteres, perdón, dan en cuenta que si los traduces o los metes a otro sistema, es tu cara, ¿no? O es tu huella o es tu voz. Entonces, esas plantillas prácticamente sí son documentos, a lo mejor si ustedes lo pueden ver en texto, que pues no tienen algún sentido como tal. Pero al final, como les decía, si ustedes lo meten en algún sistema, al final les va a arrojar que es su cara o es su biométrico como tal, ¿no? Y otro de los puntos que ya al final, que es el ejercicio, cuando queremos ocupar el sistema biométrico, es la parte de la comparación, ¿no? Justo cuando se hace el registro, pues pasamos por los 3 primeros pasos. Pero ya cuando vamos a pasar para hacer el ejercicio día a día de la comparación, pues eso hace que todos los días nuestro dato personal o nuestro biométrico se convierta en una plantilla, pasa por la captura, extracción y plantilla, para que al final exista una comparación con los datos o con la plantilla previamente que existía o estaba almacenada dentro tanto del proveedor o de nuestro, bueno, el proveedor es importante que tengamos en cuenta, es parte del empleador, ¿no? Pero al final es una base de datos que el empleador tiene control, ¿no? Y en este caso, bueno, hay un punto muy importante que es importante que identifiquemos que la plantilla como tal no es un dato, no es una información anónima como tal, ¿no? Me ha pasado mucho, sobre todo me pasó con un banco que me decía, es que ya contraté un proveedor y justo para no tener el riesgo de tener la imagen de la persona, el proveedor se va a quedar solo con la plantilla, no con la imagen, ¿no? Y decía, bueno, entonces yo ya no soy responsable de esa plantilla como tal y quien se tiene que encargar de las medidas de seguridad es el proveedor, ¿no? Y aquí, pues, error, porque justo todos los proveedores que contratemos para la prestación de un servicio
En este caso, si nos va a prestar un servicio, de, por ejemplo, de biometría como tal, nos va a prestar el sistema o las herramientas como tal, y sean dueños ellos de las herramientas y solo los contratamos para eso, este proveedor se entiende que actúa a nombre del empleador, ¿no? Y eso es muy importante porque como actúa a nombre y a cuenta del empleador, también el empleador como tal tiene que verificar que ese proveedor cumpla con ciertas características y obligaciones y con los principios que establece la ley, ¿no? Sobre todo los deberes de confidencialidad y seguridad. Entonces, es muy común que solo creamos que solo por contratar con un proveedor ya le estamos trasladando la responsabilidad, así no. En este caso, la responsabilidad siempre queda en el empleador, a menos que el proveedor haga algo muy grave, ¿no? Pero eso es muy raro, ¿no? Son casos contados que en México solo he visto 2, ¿no? Pero justo es importante que tomemos en cuenta que el proveedor es parte del empleador. Y al final, las plantillas, por más que sean números y ustedes consideren que al abrirlo en su computadora, consideren que es un archivo de TXT, estamos en lo incorrecto, ¿no? Ese ya implica información que traducida en algún sistema o algún mecanismo que permite identificar qué es lo que está en ese documento, lo convierte en un dato biométrico y por lo tanto en un dato personal que haría identificar a una persona, ¿no? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? Creo que vamos un poco lentos, pero bueno. Aquí es otro aspecto, hay que verificar que una identidad no es siempre buscar entre todas, ¿no? Hay que identificar qué tipo de verificación estamos realizando. Existen 2 tipos, que es entre una verificación de 1 a 1 o 1 entre todos los que existen en nuestro universo, ¿no? Y en este punto, eso implica también un riesgo muy importante, ¿no? Porque si nuestro sistema permite hacer una verificación de 1 a 1, el riesgo podría bajar, ¿no? Porque a lo mejor el universo de comparación es muchísimo menor, ¿no? Pero sin embargo, existen otros riesgos de que tenemos la comparación de nuestra plantilla de 1 con el universo que tenemos, que pueden ser, no sé, empresas de 8,000 personas, pues el riesgo va aumentando, ¿no? Porque el tratamiento sigue siendo un poco más álgido, más riesgoso, implicaría a lo mejor la comunicación de ciertos datos hasta de país en país, ¿no? Porque a lo mejor existen bases de datos que están en otros países y a lo mejor consideramos que a lo mejor la comparación puede ser en 2, 3 segundos, pero no sabemos a cuántos países ya viajó en esos 2, 3 segundos, ¿no? Entonces, el hecho de que exista alguna identificación de 1 a miles, pues eso hace que la búsqueda sea masiva y que eso exige que exista una base centralizada también, que implica también riesgos de cómo estamos conservando esa data, o esa base de datos, quién puede tener acceso a esa base de datos, cómo, cuándo, dónde, qué medida de seguridad tiene, ¿no? Entonces, el hecho de que identifiquemos qué tipo de verificación tiene nuestro sistema de verificación biométrica, pues también no implica solo el riesgo, sino también implica la necesidad respecto de si debemos tener ese sistema biométrico o no, ¿no? Porque justo no solo implica saber que el proveedor recolecta los biométricos, ¿no? Sino también cómo hace el ejercicio de la comparación, ¿no? Bueno, en este caso, hay que tomar en cuenta que el resultado biométrico es una probabilidad, ¿no? No es una certeza como tal. ¿Qué quiere decir? Que el biométrico, el aparato como tal, cuando recolecta una cara o un dedo, eh, al momento de que hace la comparación, los sistemas están entrenados no a que te den una certeza del 100%, ¿no? Sino que por lo regular te dan entre un 70 y 90, 93%, ¿no? De precisión. Y eso hace que en algunos casos existan falsos positivos o falsos negativos, ¿no? Eso implicaría que a lo mejor en nuestra jornada laboral, el hecho de que exista un falso positivo es que pues le estamos permitiendo el acceso o que valide la jornada laboral, pues, a una persona incorrecta, ¿no? O el hecho de que nuestro umbral sea tan exigente, a lo mejor de un 95, 96%, hace que nuestra persona, que realmente es la que está pasando por el biométrico, pues no la dejemos pasar porque a lo mejor ese día, no sé, traía lentes o le sacaron las muelas del juicio y tenía la cara hinchada. Y eso hace que justo la calidad de la información no sea la correcta y por lo tanto las decisiones que se tomen por a lo mejor por un simple sistema, pero estamos implicando ya la falta a un trabajador, ¿no? Que eso pues implica una decisión a través de un sistema que no hubo una decisión, que no hubo una revisión humana, ¿no? En este caso.
Existen algunos riesgos respecto a en la duración del ciclo de vida de esta información del dato biométrico como tal, ¿no? Que estos riesgos es importante que los tomemos en cuenta porque al final son riesgos que una, tenemos que identificarlos, que eso es una palomita que nos dará la autoridad porque identificamos los riesgos, pero no solo basta con identificarlos, sino que también es importante que esos riesgos tengamos ciertos controles o acciones que permitan mitigarlos, en su caso, reducir esos riesgos, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, en el momento de alta, pues existe el riesgo de una captura de una muestra, de una extracción de una plantilla, que a lo mejor esa plantilla no sabemos dónde está, quién la tiene, quién puede acceder a ella, dónde se está guardando, porque es un punto muy importante. Existen proveedores de biométricos que a lo mejor están en China y la información se guarda allá porque no tenemos conocimiento de dónde se guardaba. Y el hecho de que viaje a otro país implica ciertos requisitos legales, ¿no? No tecnológicos, sino legales. Y, y eso hace que el riesgo esté, ¿no? Porque al final nunca vamos a tener control de nuestra información y no sabemos si a lo mejor llegando a China cubre ciertas características jurisdiccionales del país y ya a lo mejor, como han visto el caso de TikTok, pues en aplicaciones chinas, pues el gobierno tendría posibilidad de acceder a la información, ¿no? El gobierno chino. Entonces eso implicaría un riesgo que es importante que identifiquemos a lo mejor dónde está esta plantilla, ¿no? También respecto a la operación, existe un riesgo en la parte del almacenamiento, ¿no? Como les comentaba, el hecho de que exista a lo mejor la comparación como tal de los biométricos, a lo mejor ya no se guarda en la plantilla original en China, ¿no? Sino que ya la estamos guardando en nuestro servidor, pero a lo mejor tenemos un servidor en la nube que ya el resultado de la propia comparación la estamos guardando en Estados Unidos, ¿no? A través, no sé, de Amazon o Hewlett Packard o algún otro proveedor de almacenamiento en la nube. Esto implicaría que los riesgos vayan aumentando, ¿no? Y la parte de la integración de la nómina, pues justo es un punto muy importante porque uno de los riesgos que existe es que si tu dato está mal recolectado o la comparación tuvo un mal resultado de un falso positivo o un falso negativo, pues eso podría afectar significativamente a una persona, tanto en su nómina o en el acceso a sus recursos, ¿no? Y eso sí implica una que la ley sí nos obliga a tener un control humano en decisiones automatizadas, pero pues al final le estarías a lo mejor descontando el día o algún tipo de retardo a tu trabajador y bueno, eso ya implicaría algún tipo de responsabilidades laborales, ¿no? Y también es importante que como cierre dentro del ciclo de vida de este dato personal, que identifiquemos los tiempos de conservación, en su caso, si podemos ejercer algún tipo de derecho de revocación o de supresión del dato por parte del trabajador en ciertos casos, ¿no? Que también entendería que por obligación legal, en algunos casos también es necesario que ciertos datos personales los tengamos guardados por algún tiempo que la ley nos podría exigir para pues, su posible auditoría, ¿no? Ya me voy a apresurar porque vamos cortos, muy cortos de tiempo. Entonces, la idea es únicamente identificar que el riesgo nunca va a desaparecer, ¿no? Justo alguien siempre me decía, si no quieres un riesgo de datos personales, no uses datos personales, ¿no? Pero pues actualmente, ¿qué sistema no puede ocupar un dato personal, ¿no? Creo que ahora el dato personal se ha vuelto el litio moderno, ¿no? O el petróleo moderno. Y eso hace que sea siempre necesario ocuparlo. Pero el hecho de que tengamos un sistema biométrico que sea muy cómodo, tanto facial o dactilar, no hace que el riesgo desaparezca, ¿no? Sino que hay que identificar cuánto tiempo permanece el dato, si hay algún cambio en el dato, por ejemplo, si tenemos algún tipo de problemas de interconexión o temas de sesgos, por ejemplo. Existen ya identificadores biométricos faciales que están comprobados aquí en México que tienen sesgos, ¿no? Que no reconocía, por ejemplo, a personas morenitas, ¿no? Porque a lo mejor el algoritmo del biométrico facial fue entrenado en Alemania, ¿no? Con otro tipo de rasgos físicos, ¿no? Y eso implicaría sesgos que el propio sistema no te va a decir, pero que ya en la práctica, cuando lo estás realizando la operación, pasa, ¿no? Y otro de los riesgos muy importantes es que existe algún tipo de vulneración de datos personales, ¿no? Que existe algún acceso, modificación, borrado, publicación no autorizada de esa información, pues
sí implicaría tanto un riesgo en tema de datos, una responsabilidad, perdón, en datos personales que implicaría una multa muy grande para la empresa, pero en ciertos casos hasta responsabilidad civil, ¿no? Por algún tipo de daño moral que podamos vulnerar, sobre todo si a lo mejor ese biométrico va acompañado también de la imagen de la persona, eh, implicaría a lo mejor ya una vulneración mayor a la privacidad de la persona y por lo tanto sí podremos a lo mejor exigir cierta responsabilidad civil y un pago de un daño moral, ¿no? En este caso, bueno, en el trabajo es importante que tomemos en cuenta que sí existe una implicación en el tema del consentimiento, ¿no? Porque mucha gente cree que porque dice, bueno, tiene una relación laboral conmigo y no necesito su consentimiento para la recolección del dato, ¿no? Y porque existe algún tipo de subordinación, ¿no? Pero a lo mejor hay que considerar que ese consentimiento puede estar viciado, ¿no? O en su caso, no solo viciado, sino que no exigir el consentimiento porque creer que existe una relación de subordinación o una relación contractual los exenta de tener el consentimiento, ¿no? Entonces es importante que analicemos eh, cuándo es necesario obtener el consentimiento, ¿no? O en su caso, cuándo estamos viciando el consentimiento, que es un punto muy importante. También digo, puede haber errores en cuanto a, al uso de los datos biométricos, como les comentaba, ¿no? Que el hecho de que existe un falso negativo, pues que la persona no pueda pasar lista en su jornada laboral y por lo tanto se le descuente. Y bueno, otro punto es que debe haber otro medio que permita a las personas pasar la lista en caso de que no deseen ocupar los biométricos, que esto sería lo correcto, que se dé siempre la posibilidad de no ocuparlos, pero también qué pasa cuando existen personas que tengan algún tipo de lesión, discapacidad, o existe alguna falla en el sistema, por ejemplo, ¿no? Siempre hay que tener un medio alternativo en caso de que la persona no autorice el uso de sus datos biométricos para una finalidad en específico, pero en este caso para el pase de la jornada laboral, ¿no? Ese es un punto muy importante y muchas empresas no lo consideran, porque muchas empresas creen que el hecho de que solo porque es el patrón se va a hacer lo que ellos digan, tienen que pasar lista así, ¿no? Pero no, o sea, hay que tomar en cuenta que justo si no se tiene otra opción, el consentimiento que se dé o que se solicite podría ser pues nulo, ¿no? Porque se entendería que está viciado porque no hay otro medio alternativo para recolectar ese dato o para cumplir con esa finalidad, ¿no? Bueno, ya para concluir, digo, faltan algunas láminas, pero me gustaría dejar los últimos minutos para las preguntas. Justo estos elementos no solo hablan de que muchas empresas consideran que el aviso de privacidad es lo único que necesita, ¿no? Sino que estos elementos, que son los principios y los deberes que establece la Ley Federal de Protección de Datos Personales, son elementos que debemos completar en cada uno de nuestros tratamientos de datos personales, ¿no? Que es la licitud, finalidad, proporcionalidad, que era un punto que hablábamos, la parte de la información, la parte del consentimiento de calidad y los deberes de seguridad y de responsabilidad, ¿no? O sea, no basta con tener un aviso de privacidad. Algo que quiero que quede muy claro es que un aviso de privacidad no es un consentimiento, ¿no? El hecho de que los trabajadores firmen el aviso de privacidad no hace que se consienta el uso de los datos personales para ciertas finalidades, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque para ciertos procesos, actividades o finalidades es obligatorio que obtengamos el consentimiento de los trabajadores, ¿no? O sea, quítense de la idea de que el aviso de privacidad es el consentimiento, ¿no? Porque eso es muy común, ¿no? Que al momento en que todas las empresas inician con el proceso de contratación, lo primero que les hacen firmar es el aviso de privacidad, ¿no? El hecho de que tengamos un aviso de privacidad firmado, lo único que te hace cumplir de estos puntos es con el principio de información, pero los otros no los estás cumpliendo, ¿no? Mucho menos el de consentimiento. Bueno, y como les comentaba, pues, un dato biométrico puede ser sensible dependiendo del contexto. Eh, en México no ha habido ningún caso respecto a que se analice la necesidad y la proporcionalidad de un dato personal biométrico, pero sí en su momento hubo una guía que sacó el INAI que justo señalaba, ¿no? Que un dato personal biométrico puede ser un dato personal sensible dependiendo del contexto y la naturaleza del proceso, ¿no? Entonces, es importante que entonces detectamos nosotros cuál es la necesidad del riesgo, qué control estamos tomando,
y sobre todo también el grupo de población que estamos tratando de recolectar, ¿no? Porque si son menores de edad, por default se entiende que es un dato personal sensible, ¿no? Entonces, es importante que tomemos en cuenta esto, ¿no? Digo, la presentación se las voy a dejar para que tengan acceso. Aquí tenemos 3 precedentes en los que el INAI en su momento determinó, analizó los biométricos, pero como les decía, en ningún momento analizó si ese dato era un dato proporcional o necesario. Simplemente analizó que tenía medios de seguridad, si tenía consentimiento, si en el aviso de privacidad decía que se iban a recolectar datos personales los biométricos y para qué finalidades, ¿no? Pero nunca se analizó. Hay resoluciones en Europa en las que justo sí se analiza. De hecho, hubo un caso en Francia en el que se permitió, se le dio por válido a la empresa el uso de los datos biométricos solo para el acceso a un lugar determinado, no para el pase de la jornada. Y esto era porque la empresa manejaba materiales radioactivos, ¿no? Entonces, una de las medidas que impuso para acceder a ese lugar era el uso de los biométricos a sus trabajadores, únicamente trabajadores autorizados, y por eso es que validó en este caso la autoridad francesa que se puede ocupar el dato biométrico de esos trabajadores para en este caso en específico, ¿no? Entonces, aguas porque esa es la vara que se está implementando en Europa y seguramente cuando la autoridad mexicana les diga un caso, va a voltear a ver, ¿no? Porque en México tenemos muy poca legislación y muy pocos criterios en temas de protección de datos personales, y la mayoría de todos o Europa y muy poco Estados Unidos, ¿no? Pero el criterio europeo es lo que ahorita está marcando el mundo. Y digo, esos son 3 puntos que debemos analizar respecto a si debemos recolectar o no un dato personal biométrico, ¿no? Y qué dato personal biométrico vamos a recolectar, ¿no? El primer punto es, bueno, esta parte se llama el test de proporcionalidad y justo debemos identificar si es idónea la recolección del dato personal o si existe algún otro medio menos lesivo a la privacidad o invasivo a la privacidad que permita justificar, ¿no? O que permita generar la acción o cumplir con el objetivo que deseamos alcanzar. La otra parte es la parte de la necesidad, que justo seguramente lo vieron a lo mejor en la parte de la época del COVID, que a lo mejor sí había empresas en donde, pues, para no tener el contacto con el propio dispositivo, sí se habilitaron biométricos, ¿no? Ahí se podría generar como algún tipo de justificación, ¿no? Pero ahora que no hay algún riesgo a lo mejor a la salud, pues a lo mejor este criterio ya no es necesario o ya no es pasable, ¿no? Y bueno, el de proporcionalidad, que es el que estamos hablando, pues justo pues hay que identificar si quitando algún otro dato o estamos recolectando los datos los menos necesarios posibles para cumplir con nuestra finalidad, ¿no? Una vez que tengamos la respuesta a estas 3 preguntas, pues podemos decidir si ocupamos o no el dato personal biométrico, ¿no? Yo recuerdo mucho que eh, hace mucho, yo creo que hace como 6 meses, una persona me dijo que cualquier empresa podría recolectar un dato personal sensible siempre y cuando lo justifiquemos, ¿no? Y eso, pues, no es que justifiques como cualquier abogado podría hacerle una demanda, ¿no? Sino la idea es sí realmente demostrar a través de un análisis. De hecho, la autoridad te pide que entregues un análisis de riesgos en donde puedas identificar estos 3 criterios, ¿no? Si es necesario idóneo y proporcionar el uso de los datos personales, ¿no? Y en su caso, el dato personal biométrico, ¿no? Ya que hay ciertas alternativas que podrían identificar, de acuerdo al riesgo, que se pueden ocupar como para que se puedan cumplir con la misma finalidad, ¿no? A lo mejor tarjetas, un QR dinámico, algún tipo de portal, aplicaciones de multifactor, ¿no? Que sea alguna contraseña o algún biométrico, puntos, la biometría local, que es un punto muy importante que este punto, digo, se está implementando apenas en Estados Unidos. No es que la empresa como tal o el empleador tenga la base de datos biométricos, ¿no? Sino que existe un dispositivo que controla el propio empleado, que únicamente al momento en que el dispositivo genere esa comparación como válida, lanza una alerta, ¿no? Pero el control lo tiene y el dato personal lo tiene totalmente en control el trabajador, ¿no? Y bueno, justo lo que platicamos hace rato, que es importante que identifiquemos cómo es el tipo de comparación, que es uno de los puntos que digo, se los dejo, pero entre menos comparaciones hagas, menos tratamientos haces y menos riesgos existen, ¿no?
Entonces, lo importante es que si ustedes tienen algún tipo de sistema biométrico que les permita hacer comparación uno a uno, pues el riesgo se disminuye, ¿no? Pero es importante que disminuya en cuanto al tratamiento. Sin embargo, el hecho de que estés implicando ya el uso de biométricos ya es un riesgo por sí solo, ¿no? Y bueno, y es importante que también tomemos en cuenta que antes de que ustedes implementen algún tipo de sistema biométrico, lo analicen, ¿no? Que eso habla sobre la privacidad desde el diseño, ¿no? El análisis de nuestro sistema, de nuestro proceso antes de la implementación, para que cuando lo implementemos ya tengamos todos los controles, opciones de mitigación que sean necesarios al riesgo que estamos tomando, ¿no? O en su caso, identificar que el riesgo que estamos tomando es tan elevado que mejor prefiramos a lo mejor otro mecanismo, ¿no? Pero bueno, estos son los elementos que habría que analizar, que bueno, les dejo la presentación, ¿no? Y igual, y como les contaba, ¿no? Que justo no solo hay que analizar tu proceso, sino también hay que analizar a tu proveedor, ¿no? Porque recuerden que el proveedor actúa en nombre y a cuenta del empleador, que si este empleador, perdón, si este proveedor tiene algún tipo de fuga de información, la mayor parte de responsabilidad es del empleador, ¿no? Entonces es importante que identifiquemos el proveedor dónde está, si tiene medidas de seguridad, qué medidas de seguridad tiene frente a sus propios empleados para que esos no saquen la información, si su sistema sirve realmente, si hay pruebas específicas sobre los sistemas que se está vendiendo, ¿no? Entonces es importante que siempre, o sea, yo creo que el 80% de incidentes de datos personales que he visto en los 17 años que llevo en esto han sido por culpa del proveedor, ¿no? Y bueno, la verdad es que por ejemplo, es un expediente que debe tener la forma en cómo debemos de reconstruir la decisión, sobre todo porque si la autoridad les hace un requerimiento, estos son los puntos que habría que identificar, ¿no? El, prácticamente, cuando hay una denuncia, la autoridad te pregunta estos 12 puntos, ¿no? Y te da prácticamente 5 días hábiles para contestar. Entonces es importante que antes de tener implementado un registro biométrico o algún tratamiento de datos personales, el que sea, tengamos identificados estos elementos para que en caso de que tengamos algún tipo de requerimiento por parte de la autoridad, podamos contestarlo en 5 días, ¿no? Y digo, ya para concluir, solo son 3 ideas, que, bueno, la obligación laboral exige el registro electrónico, pero no biométrico, ¿no? O sea, recuerden ese punto muy importante. La ley nos dice cómo tienes que tener este registro biométrico. También el hecho de que tengamos una finalidad legítima, como la jornada laboral, no justifica cualquier medio, ¿no? Y la arquitectura y las alternativas, las medidas de seguridad que tengamos, cómo estamos guardando la información, y en su caso las alternativas, no forma parte del análisis jurídico y no es meramente técnico, y por lo tanto es un problema jurídico que al final la autoridad te va a cuestionar sí o sí, ¿no? Entonces, sí es importante que antes de que pongamos un biométrico, analicemos si realmente lo necesitamos, pero eso va encaminado siempre a cada una de las actividades que está realizando, ¿no? Y bueno, les dejo aquí mis datos. Pueden contactarme si tienen alguna duda, pregunta, comentario. Si quieren que les pase alguna resolución sobre datos biométricos, se las puedo pasar. Digo, en México ha habido algunas, pero como les comento, ninguna respecto a analizar la proporcionalidad de los datos biométricos, pero sí en Europa, lo que es un punto muy importante y como les digo, es la vara lo que nos va a medir la autoridad. Eso sería todo. No sé si tienen alguna duda, comentario, pregunta. Mm, sí, hay algunas preguntas ya finales. Ya, bueno, estamos en tiempo. No sé si tengas todavía tiempo para que no te lo robemos, sobre todo. Y sí, unos 10 minutitos. No, sí, a ver, serán rápidos para que también no le robemos tiempo a nuestra audiencia. Sobre todo, bueno, sería pues, ay, permíteme, rápido, porque se me acaban de perder. Este, mm, bueno, por ejemplo, ¿cómo sabemos cuando ya estamos infringiendo los datos personales de los colaboradores? Híjole, es que puede ser por muchas causas, ¿no? A lo mejor eh, no lo pusiste a disposición del aviso de privacidad y, bueno, y que ese aviso de privacidad a lo mejor no tenga los datos personales que estamos recolectando o los datos del trabajador o las finalidades que estamos ocupando esos datos o no obtuvimos el consentimiento si debimos haber obtenido o estamos recolectando información de más. O sea, hay muchas causas por las cuales podría ser, ¿no? O no sé, o la empresa no tiene
O sea, el hecho de que la empresa no tenga medidas de seguridad es un punto muy importante. No es que como tal infringamos o violemos como tal los datos personales de un trabajador, sino que los ponemos en riesgo, ¿no? Y el hecho de que el simple hecho de que lo pongamos en riesgo y la autoridad verifique que no cumplimos con esas medidas de seguridad, aunque no haya pasado nada, la autoridad te sanciona, ¿no? Justo porque pusiste en riesgo los datos personales de esta persona, tanto de, ya sea un colaborador o tu cliente o de quien sea, ¿no? Entonces, sí, pueden ser varios aspectos por los cuales infrinjan los datos personales y no solamente a lo mejor por incidentes o hackeos, ¿no? El hecho de que los estemos utilizando mal o no los utilicemos conforme a la ley ya implica un riesgo como tal de una multa. Ok. Y por ejemplo, en el caso de cuando se hace una videoentrevista que analiza el rostro, la voz y el comportamiento, ¿en qué momento ya deja de ser una herramienta de evaluación y ya empieza a involucrar datos biométricos que requieren el tratamiento distinto? ¿Qué opinión tienes al respecto? Digo, yo creo que esas videoentrevistas donde ya se analiza el biométrico, la voz, no sé, ya es invasivo, ¿no? Porque al final la finalidad, valga la redundancia, es únicamente identificar aquellas personas que pueden ser idóneas a un puesto laboral, ¿no? Y eso no te obliga a que recolectes todos sus datos biométricos, ¿no? Sí, los datos biométricos no son necesarios para cumplir con tu objetivo, ¿no? Y Ujú. además, el hecho de que tú le hagas entrevistas es el medio idóneo como para identificar a lo mejor saber si la persona te está mintiendo o está nerviosa o algo, ¿no? Pero ya de utilizar datos de más y herramientas excesivas, no lo hace proporcional por sí solo a la finalidad que estamos alcanzando. O sea, recuerden que si nosotros encontramos otro medio que sea menos invasivo y que nos haga recolectar menos datos, tenemos que tomar esa opción. O sea, nuestra opción, más bien, es sí o sí tomar la opción menos intrusiva, ¿no? Ok, bueno, pues creo que sería todo por el momento. Todavía hay algunas. Yo creo que lo indicado sería recolectarlas, todas las preguntas, las voy a recolectar y te las voy a pasar para que las puedas responder, para que no te quite más el tiempo a ti ni a Vale. nuestra audiencia. Y sí, la presentación la vamos a compartir, no se preocupen, también la grabación se las vamos a compartir en este día o a más tardar mañana para que la tengan, no se preocupen, y junto con las preguntas respondidas por Gustavo. Y entonces sería ya todo por el día de hoy. Muchas gracias, Gustavo, por Ah, la información que nos diste, por el tiempo que también nos diste y pues no sé si tengas algo para cerrar. no solamente agradecerles por la invitación y por el espacio.